que para nosotros queremos además reflejarlo también y acoger exposiciones como esas. Durante estos 150 años la empresa ha evolucionado mucho, obviamente. Es una empresa que ha nacido inspirándose en modelos ingleses, que ha ido adquiriendo una personalidad propia y que se ha ido transformando y que se ha ido adaptando a las nuevas modas, a los nuevos tiempos, y que ha ido desapareciendo en los años 70 por la crisis de este material y por la competición, sobre todo del hidráulico. Yo diría que lo importante han sido las primeras décadas, cuando introduce Noya el material, porque después va teniendo mucho éxito, se va conociendo, va evolucionando, pero es esta introducción, esta novedad de este material, de este proto-grés porcelánico, y esta innovación. A finales del siglo XX se reintrodujo el porcelánico como un material muy novedoso, pero realmente desde los años 1860 en España, en Meliana, ya se estaba produciendo. Entonces, para mí, lo más fundamental es esto, esta novedad que él introduce y que luego, pues, obviamente, va a conocer su historia de evolución. Sí, fueron unos innovadores. De hecho, la empresa Noya es una de las grandes empresas que permite la industrialización de España. La industrialización española, sobre todo, se coge en la Segunda Revolución, y Noya es una de estas empresas potentes que va a fomentar esta revolución industrial. En esta exposición lo que se ha intentado es dar un recorrido, una visión global de lo que es la cerámica Noya, la empresa Noya, para que la gente pudiera tener una imagen de lo que es este producto, de lo que ha sido esta historia. Hemos hecho una recopilación, se queda obviamente superficial, pero queríamos abordar todos los temas, desde Miguel Noya, su personalidad, de quién ha sido el fundador, pasando por la política de empresa, cómo se ha desarrollado el material, cómo se vendía, dónde llegaba y dónde se colocó en el Paraguay Noya, entre otras cosas. Y con esto lo hace todo. Hay una cadena. Pero